Ok, bien. La base de este curso es tener los conocimientos de, pues, que se requieran para poder hacer una automatización. Siempre me he enfocado, bueno, no siempre, pero me gusta enfocarme hacia la parte de que la, el análisis de circuitos, si bien es interesante cuando lo vamos aprendiendo en la carrera, pues llega a ser a veces un poco complicado entender cómo se aplica o eh, pues hacer análisis más fuertes, más complejos, más complicados, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a ver esto, la teoría que está detrás de esta parte del análisis nodal modificado, conocido como NEA. Ok. eh, De repente se le escucha cortado, profe. No sé si sea cosa de mi velocidad de internet. De que ajá. me desconecto del Wi-Fi. Eh, sí, Ok, quizás sí, bueno, quizá por, digamos que el tráfico de red, quizás se puede estar cortando un poco. Eh, pero bueno, ok. Si de repente hay algo que no se, no se, no se entienda o algo así, por favor, indícamelo, ¿sale? ahora sí no se escucha nada. Eh, hola, 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 ¿me escuchas? Hola, hola. Se alcanza a escuchar, pero intermitentemente. Ok. Correcto, déjeme echar un ojo. Ok. Ok, entonces, eh, el análisis de circuitos de manera manual se puede utilizar o puede realizarse aplicando KCL y KVL, ¿no? Como habíamos visto cuando estábamos platicando la sesión anterior, de manera así muy general. Y pues bueno, esto es lo que nos enseñaron, insisto, en los cursos anteriores sobre teoría de circuitos. Ahora bien, en caso de que se requiriera analizar un circuito con una gran cantidad de componentes, obtener las ecuaciones correspondientes de ese circuito y resolverlas, eh, esto requiere un análisis que por medios manuales, y aquí lo pongo entrecomillado, o sea, las formas y maneras que se realizan, digámoslo así, insisto, como lo que se enseñaron en las clases de teoría de circuitos, pues ya no puede ser realizado. ¿Por qué? Porque ya es demasiada información para poder estar llevando en papel. Pero no todo es malo. Aquí es, eh, aquí es donde entra el uso o donde se justifica el uso de simuladores de circuitos. Entonces, por medio de computadoras, ya sean portátiles o de escritorio, o inclusive hasta servidores, es posible realizar varios tipos de análisis a un circuito con pocos o muchos componentes. Es decir, yo al utilizar un simulador de circuitos puedo analizar un circuito tan simple como una fuente, una resistencia o dos resistencias y listo. O puedo hacer análisis de un procesador
I5 o I3, que tiene, no sé, 200 millones de transistores o 300 millones de transistores, ¿no? Y no solamente eso, o sea, me refiero a la cantidad, sino al tipo de análisis que se puede hacer, porque se puede hacer análisis en DC, se puede hacer análisis de punto de operación, se pueden hacer análisis en AC, se pueden hacer análisis de ruido, se puede hacer análisis de, de, de respuesta, Monte Carlo, etcétera, etcétera. O sea, es la ventaja de tener ya automatizado justamente esta parte del proceso del diseño de un circuito o de la verificación del circuito. Bien, entonces, los simuladores de circuitos realizan este tipo de análisis, este análisis circuital, por medio del análisis nodal modificado. Ahora, ¿y de dónde viene, no? Nuevamente, continuando con lo que habíamos platicado en la sesión anterior, vamos a establecer, o voy a platicar con respecto a cómo es posible hacer análisis y por qué es mejor esta manera de hacer análisis, o dónde está esa ventaja de hacer análisis de esta manera que el análisis que nos enseñaron de KVL y KCL. Bien, primero veamos el análisis nodal. El análisis nodal no común, y también como así común y corriente, como nos se enseñaron en los cursos, funciona utilizando las leyes de corriente de Kirchhoff, el KCL, en cada uno de los nodos que contiene un circuito. Entonces, por ejemplo, tomemos este circuito. Bueno, en este circuito se tienen tres resistencias, esta de 5 ohms, esta resistencia de 10 ohms, esta resistencia de 7 ohms y tres nodos, ¿no? Identificado como V1, V2 y V3, y dos fuentes de corriente. Una fuente de 1 amper y otra fuente de 1.5 amperes. Aquí la idea pues es realizar el análisis del circuito. Bueno, entonces, el circuito que contiene, como ya mencioné, bien, tiene fuentes de corriente. Aquí la característica de las fuentes de corriente es que son elementos que no son afectados por el voltaje entre sus terminales y siempre proporcionan pues la corriente indicada. Me regreso. Es decir, aquí no me importa si hay 30,000 volts o 0.005 volts. A mí lo que me interesa es de que aquí, entre este punto y este punto, hay 1 amper. Con el caso de esta fuente de corriente, indica que aquí hay un flujo de corriente, el cual las flechas me indican que va desde esta parte, es decir, de este nodo, que sería el nodo de referencia, nodo tierra, hacia el nodo 3. Y aquí va a haber 1.5 amperes. Y el camino de esta fuente de la corriente que está proporcionando esta fuente, pues va a ser hacia esta parte. En el caso de esta fuente de 1 amper, me indica que el flujo de corriente va a ser desde el nodo a tierra, que está aquí, hacia el nodo de voltaje 1, ¿sí? Y va a continuar hacia, entrando a esta fuente a esta resistencia de 5 ohms. En el caso de la de 1.5 amperes, pues va a continuar el camino de esta corriente va a entrar a esta resistencia de 7 ohms. Bueno, pero el punto es que los voltajes no implican nada con respecto a las fuentes de corriente, ¿no? Bien. Las resistencias, hay resistencias en este circuito. Como vimos, hay tres resistencias. Entonces, estos elementos obedecen a la ley de Ohm, de tal forma que el voltaje en la resistencia va a ser igual a el valor de la resistencia por la corriente que está circulando a través de la resistencia. De tal forma que, tomando en cuenta estas bases, la ley de corriente de Kirchhoff establece que la suma de todas las corrientes en cada nodo es igual a 0. Y en este circuito, pues como ya vimos, hay 3 nodos, por lo tanto, 3 nodos significa tener un sistema con 3 ecuaciones. Bien, la primera ecuación está dada por
menos 1 ampere más el voltaje en el nodo 1 menos el voltaje en el nodo 2 sobre 5 ohms, todo esto va a ser igual a 0. Voy a regresar. Es decir, que aquí tengo el nodo. Entonces me está diciendo que, bueno, todo esto va a ser igual a 0. Entonces, entra la corriente aquí y sale de esta parte. Entonces, la corriente que está aquí voy a tener una diferencia de potencial y para saber la corriente que está circulando a través de la resistencia, pues debo de tomar justamente esta diferencia de potencial, que es lo que tengo, que lo que estoy expresando aquí. Entonces, por eso estoy diciendo que es el voltaje en el nodo 1 menos el voltaje en el nodo 2. Con eso sabe cuál es el voltaje que está cayendo aquí, ¿sí? Pues, y dividido entre el valor de la resistencia, que son 5 ohms, aquí ya tengo corriente y aquí tengo, bueno, la corriente que de por sí está dando la fuente. Bien, para el nodo 2 tenemos estas ecuaciones. Ahora tenemos lo que se tiene es la diferencia de potencial de esta resistencia, en esta resistencia. Ahora hay que tomar en cuenta también esta resistencia y también hay que tomar en cuenta esta resistencia. Entonces, todo está en términos de corrientes. Ok, entonces, si tenemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, yo lo que tengo que despejar es corriente y entonces me queda voltaje sobre resistencia, en este caso. Por eso aquí tengo, estas ecuaciones. Entonces, nuevamente, vuelvo a la resistencia de 5 ohms. Yo tengo que tomar en cuenta ahora como el nodo para la diferencia de potencial, el nodo que estoy utilizando. Es decir, el nodo para el cual voy a sacar la ecuación. En este caso es el nodo 2. Entonces, yo lo que voy a hacer es que el voltaje en el nodo 2 menos el voltaje en este nodo, dividido entre esta resistencia, pues me va a dar la corriente adecuada. Después, tengo esta resistencia de 10 ohms. Siguiendo esta idea, yo sacaría la diferencia potencial entre el nodo 2 y este nodo, que por ver es el nodo 0 o nodo de tierra. Y como es justamente el nodo de tierra, no hay una contribución en esta parte. Entonces solamente estaría tomando o tomaría en cuenta esta. En todos los circuitos debo de tener un nodo de referencia. ¿Por qué? Porque las mediciones que voy a realizar sin nodo de referencia no sirven, no funcionan. Entonces, por lo regular, pues es por eso que aquí se establece este símbolo de tierra que me indica justamente eso, que sería la referencia a tierra, como le dicen. Entonces, bueno, en lugar de tener aquí una diferencia de potencial, tengo V2 menos 0, pero ahora sí que el 0 pues no me indica mucho, entonces solamente quedo o dejo indicado el voltaje en el nodo 2, que aquí está. Y finalmente, yo tendría que tomar la diferencia de potencial entre este nodo y dividirlo entre esta resistencia para obtener la corriente correspondiente a, esta contribución, aquí en el nodo 2. Y justamente lo que estoy haciendo, la diferencia de potencial del voltaje en el nodo 2 menos el voltaje en el nodo 3 dividido entre la resistencia, que es de 7 ohms, todo esto va a ser igual a 0. Ahora bien, en el caso del tercer nodo, ¿sí? En el caso del tercer nodo se tiene esto. Aquí está este nodo. Esta corriente está entrando y tendríamos que ver que esta corriente estaría saliendo, vamos a decirlo así. Solo que hay un detalle, pues la corriente que está entrando debe ser igual a la corriente que está saliendo. Entonces, 1.5 amperes va a ser igual a la diferencia de potencial que voy a tener de V3 menos V2 sobre 7 ohms. Y justamente lo que tengo aquí. Pero al despejar para hacerlo todo igual a 0, es por eso que queda menos 1.5 amperes. Lo mismo sucede con el nodo 1. Entonces, bueno, ya el análisis del circuito está realizado. Ya tengo un sistema de 3 ecuaciones, que es por lo regular lo que hacía antiguamente en las clases de teoría de circuitos, obtener el sistema. Que a veces se utilizaban que las mallas y que esto, que el otro, bueno,
Aquí nada estamos haciendo un análisis nodal tal cual. Entonces, bien. Ahora, este sistema de ecuaciones que acabo de obtener, como dice aquí el texto, puede ser convenientemente escrito, pero ahora de manera matricial. Es decir, yo puedo, de esta representación, yo la puedo pasar a esta representación. ¿Y por qué? Se podrán imaginar o preguntar. Bueno, matricialmente hablando, por ejemplo, aquí se tiene esta matriz. Esta matriz que multiplica este vector va a ser igual a al valor que dice aquí de 1 ampere. A ver si es cierto. Es decir, que yo tengo B1, aquí tengo menos B2 sobre 5 ohms. Si yo lo separo, tendría B sub 1 sobre 5 menos V sub 2 sobre 5. Ok, pues sí, aquí si yo multiplico 1 sobre 5 ohms por V sub 1, pues sí, tengo lo que va formando las ecuaciones que yo puse anteriormente. Entonces, esta es una forma más simple, ¿sí?, de representar el sistema de ecuaciones. Ahora bien, es simple, pero para una computadora, por supuesto. Para una persona, pues no es tan simple, o sea, hacer esta representación. Sin embargo, vamos a ver que esta representación nos va a ayudar a conocer cómo se puede automatizar el proceso, pero bueno, vamos a llegar poco a poco a ese punto. Bien, vamos a continuar con esta matriz, ¿no? Con esta matriz y estos vectores. Bien, esta matriz, que está a la izquierda, se le conoce como matriz de admitancia. Este es el vector, perdón, este es el vector de corriente. Y entonces, gran parte de todo el software que realiza simulación de circuitos, y eso es SPICE, PSPICE, LTSPICE, etcétera, van a expresar el problema en términos de una matriz y un vector. Y con esto, el simulador lo que va a hacer es resolver esta ecuación. Es decir, la matriz de admitancia por un cierto vector va a ser igual a el vector de corrientes. Ahora bien, aquí la admitancia, bueno, la pregunta es, ¿y por qué una matriz de admitancia? Porque como estamos haciendo análisis nodal, todo está en términos de corrientes. Todos son corrientes, todas son corrientes. Entonces, si yo tengo voltaje sobre la resistencia, insisto, de acuerdo a la ley de Ohm, I es igual a V sub R, pues sí, yo tengo aquí, estos serían datos en términos de corriente, ¿sí? Es por eso que, bueno, yo establezco esta manera de hacer el análisis. Ahora, continuando, aquí viene una pregunta interesante. ¿Qué sucede si se agrega una fuente de voltaje al circuito? Oh, el análisis que hicimos anteriormente, pues es, insisto, tomado en cuenta las corrientes. Bien, no hay ningún problema. Todos de una u otra forma se crearon de manera relativamente simple y sencilla el sistema de ecuaciones. Sin embargo, aquí hay algo que ya no es lo mismo, que es esta fuente de 1 volt. Todo lo demás se mantiene igual. Es decir, esta resistencia de 5 ohms, esta resistencia de 7 ohms, esta resistencia de 10 ohms y esta fuente de corriente de 1.5 amperes. Pero, bueno, vamos a ver qué sucede. No se puede utilizar la ecuación KCL porque las fuentes de voltaje no se ocupan de las corrientes. Es decir, si así como mencionamos que anteriormente una fuente de corriente no le importa el voltaje que está entre sus terminales, en el caso de las fuentes de voltaje, pues corrientes. Entonces, aquí es donde se debe ser creativo. ¿A qué me refiero con ser creativo?
bueno, aquí ya llegué como a un tope, ¿sí? Si tengo un circuito con fuentes independientes de corriente y fuentes, y resistencias, no hay ningún problema. Funciona perfectamente bien este análisis. Sin embargo, o sea, me refiero al análisis nodal. Sin embargo, si yo agrego una fuente de voltaje, ya cambia la situación y esto ya no es tan simple. Pero, no es simple, pero es algo que se puede resolver. ¿Cómo? Definiendo una nueva incógnita. Y esta nueva incógnita va a ser la corriente a través de la fuente de voltaje. Esa es la que voy a agregar. Y además de agregar esta incógnita de la corriente que circula a través de la fuente de voltaje, se va a agregar pues la ecuación de la fuente de voltaje al sistema de ecuaciones. Es decir, esto, que el voltaje en el nodo 1 va a ser igual a 1 volt. Además de las corrientes que están en cada uno de los 3 nodos correspondientes. ¿Hasta acá sí se va entendiendo? Sí, hasta ahorita sí. Ok, perfecto. Entonces, el hacer esto, el agregar esta nueva incógnita a todo este sistema, pues es bastante útil. ¿Por qué? Porque nuevamente puedo estar usando la representación matricial, ¿sí? Y vectores. Veamos, aquí hasta acá, vamos a decirlo así, esta parte sería como yo lo tenía anteriormente, cuando yo tenía ambas fuentes de corriente. Solo que ahora, al agregar esta incógnita extra, que es la corriente que está circulando a través de la fuente de voltaje, pues para que garantice, perdón, que los cálculos son los adecuados, sí, y no he modificado nada, pues yo tengo que agregar, si aquí tengo 1, 2, 3 y 4, este vector, ¿sí? Tiene 4 renglones. Bueno, yo tengo que asegurarme que esta matriz tenga 4 renglones y 4 columnas. Anteriormente solamente teníamos 3 porque eran pues únicamente de los 3 nodos que estábamos manejando. Solo que, insisto, al agregar esta incógnita, pues yo tengo que seguir manteniendo que esto sea cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué hago? Yo lo que hago es agregar un renglón y una columna más en esta matriz de admitancias y de tal forma que, pues, yo no estoy, digámoslo así, rompiendo nada. Simplemente lo que estoy haciendo es mantener que esta matriz sea cuadrada porque pues aquí tengo cuatro incógnitas, ¿no? 4 renglones. Ok, perfecto. Y esto va a ser igual a eh, este vector donde se encuentran las corrientes. Sin embargo, hay que ver que ahora también ya se agregó el valor de la fuente de voltaje. No se agregó aquí. O sea, el valor, me refiero, de la fuente de voltaje, se agrega aquí. Y entonces, pues ya es un análisis nodal, pero ya se modificó. Y por eso es la idea, o se le conoce a esto como un análisis nodal modificado. ¿Por qué? Porque es el análisis nodal que nos enseñaron el KCL, solo que ahora, al tener una fuente de voltaje, voy a agregar una incógnita extra. Ahora, hay que notar lo siguiente. Se ha agregado una incógnita de corriente, es decir, la incógnita de corriente es esta, la incógnita de corriente que es la que está circulando a través de la fuente. Bien, para el análisis nodal tradicional, las incógnitas siempre, pues son un voltaje, curiosamente. Ahora, el circuito, es decir, la representación en ecuaciones del circuito ha crecido debido a que la fuente a esta fuente de voltaje que se agregó. Mientras que, obviamente, no es lo ideal cuando se trabaja las ecuaciones pues, a mano, pues un simulador realmente no notará la diferencia. Es decir,
Si yo esto lo programo en una computadora, la computadora es la que se va a encargar de hacer todos los cálculos correspondientes, hacer toda la talacha. Entonces, que crezca uno en uno, pues realmente a la computadora no le importa ni le interesa. Y créeme que para uno, que es persona, el cambio en lugar de reducir, aumentar, claro que sí, pues no es tan bueno. Pero, ok. Cada componente en el circuito, en este circuito que acabamos de ver, tiene su contribución única, perdón, en la matriz de admitancia y el vector corriente. Y esta es una consecuencia directa del KCL, ¿sí? De la ley de corrientes de Kirchhoff. Dado que menciona que la suma de todas las corrientes pues debe ser cero. Me regreso. Aquí se puede notar que la contribución del elemento resistencia de 5 ohms, aquí lo puedo ver, aquí lo puedo ver, aquí lo puedo ver y aquí lo puedo ver. Si yo numerara de alguna manera las contribuciones, a ver si puedo, ok, aquí está. Es decir, si aquí yo numerara y aquí pusiera 1, 2, 3, ¿sí se ve? ¿Sí se ve lo que estoy escribiendo? No, pero sospecho que sea por mi internet. Hasta ahora no me han puesto. Ok, A es ver. que estoy escribiendo algo pero voy a cambiar mejor de color porque también creo que no se ve muy bien. A ver, ahí. Sí se ve. Sí, ya se alcanzó a ver. Sí, es un color verde, ¿no? Ok. Ok, entonces hay un buen delay. Sí, sí, es bastante. Ok, no, qué bueno que también me lo comentas porque también para no entonces irme un poquito más lento entre el cambio de las Ya se cambió diapositivas. de color. Sí. Ok, perfecto. Entonces aquí voy a escribir así, así y así. Ok, entonces en la matriz, en esta matriz que estamos viendo, aquí están identificados, bueno, yo escribí, perdón, es el número de nodo, ¿sí? Como una referencia. ¿Por qué? Porque acabo de mencionar que las contribuciones de cada uno de los elementos en este circuito, pues están reflejados justamente tanto en esta matriz como en este vector. Ahora bien, también aquí se ve que esta contribución, por ejemplo, de la resistencia de 5 ohms, se ve aquí, aquí, aquí y aquí. Pero si te fijas, pasa algo chistoso. Bueno, no chistoso, más bien algo que llama la atención. Si lo vemos por coordenadas, o si lo quieres ver sí, por coordenadas, o por posición dentro de la matriz, la posición 1, 1 está de 1 sobre 5 ohms. Y en la posición 2, 2, 1 sobre 5 ohms. Ahora bien, la posición 1, 2 está en menos 1 sobre 5 ohms y en la 2, 1, menos 1 sobre 5 ohms. ¿Esto qué significa? Bien, esto nos indica o podemos darnos cuenta que las contribuciones que corresponden a cada uno de los nodos tal cual son positivas y los nodos que están fuera de van a ser negativas. Eso vamos a ponerlo en palabras más técnicas más adelante, pero creo que en este caso nos podemos dar cuenta. Ahora bien, recordando que hay una resistencia de 10 ohms que está conectada del nodo 2 a tierra, fíjate, la resistencia o el valor de 1 sobre 10 ohms solamente aparece en la posición 2, 2. No se alcanza a apreciar en el resto de la matriz. Ok, ya también me indica algo.
Y por último, se tiene la resistencia de 7 ohms que está conectada entre el nodo 2 y 3. Y vuelvo al punto. Este 1/7 ohms, que es positivo, está en la posición 2,2. Y lo vuelvo a ver positivo en la posición 3,3. Pero lo veo con un valor negativo en menos 1/7 ohms en la posición 2,3 y menos 1/7 ohms en la posición 3 y 2. Insisto, esto nos está indicando o nos está mostrando un cierto patrón. Y tú puedes pensar, bueno, pero ¿y esto para qué me sirve? Créeme que sí sirve, porque con eso yo voy dándome cuenta de ciertas características que puedo llevar más adelante a crear un algoritmo. Y si yo puedo crear un algoritmo, significa que puedo automatizar. Y si puedo automatizar, puedo programar. Y si puedo programar, me vale un pepino cuántos elementos tenga un circuito. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, bueno, voy a borrar esto. Y voy a continuar. Entonces, volviendo a lo que estaba explicando aquí en el texto, en los dos últimos puntos, que cada componente del circuito tiene su contribución única en la matriz de admitancia y el vector corriente. Obviamente, una resistencia no genera corriente, por supuesto. Entonces, por eso en algunos puntos del vector corriente, pues son cero, porque no hay ninguna fuente independiente de corriente conectada. ¿Ok? Pero tampoco hay una fuente de voltaje. Ya ahorita vamos a ver cómo acomodar esta parte de la fuente de voltaje ya bien. Sin embargo, ya vimos que como que va agarrando una forma bastante interesante. Entonces, las resistencias únicamente afectan a los elementos con los cuales están conectados. ¿Esto qué significa? Los nodos de donde toman o llevan corriente. Por ejemplo, el resistor de 5 ohms únicamente afecta a los renglones y columnas de donde está el voltaje 1 y el voltaje 2, que en este caso yo lo marqué como 1 y 2. Y esto resulta en una propiedad general importante. Un simulador tipo SPICE, y aquí sí puse tipo SPICE, porque son muchísimos los que puedes encontrar en el mercado, tanto gratis como de paga, van a acomodar cada elemento en la matriz y el vector correspondiente. ¿Y esto qué quiere decir? Que el componente va a poner su sello. O sea, cada componente va a meter o tener su sello particular dentro de esta matriz. Esto en inglés se conoce como stamp, tanto matriz y el vector. Y entonces, estos sellos pues son sus contribuciones que van a depender únicamente de ese componente particular. Es decir, como ya vimos, la resistencia de 5 ohms solamente la vimos donde tiene su sello, es decir, donde tiene el valor o donde puede su valor estar. Como no tiene, como no tiene corriente, porque va a depender de la diferencia de potencial, ni la genera, entonces es cero, ¿sí? O sea, en la parte del vector corriente es cero. Esa contribución es cero. Ok. Entonces, al aplicar MNA a un circuito que contenga elementos pasivos, fuentes de voltaje y corriente independientes y elementos activos, va a resultar en una ecuación matricial de esta forma. Una matriz A multiplicado por un vector X es igual a un vector Z. Ya le daremos los nombres correspondientes, pero lo que podemos, desde ahorita sabemos que esta A es una matriz de admitancias, X se le puede considerar un vector de incógnitas, porque no sabemos cuánto vale el voltaje en el nodo 1, ni el voltaje en el nodo 2, ni el voltaje en el nodo 3, ni tampoco el valor de la corriente que está circulando a través de la fuente de voltaje. ¿O sí lo sabemos?
No. Claro, claro que no. Y entonces justamente esto es lo que tengo aquí. Este vector se le conoce como vector de incógnitas. Y finalmente, este vector, pues es el vector de corrientes, o es decir, todo lo que sea del valor de las fuentes de corriente independientes y también de las fuentes de voltaje independientes. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos tener fuentes de voltaje dependientes. De hecho, tenemos 4 tipos, ¿no? La fuente de corriente controlada por corriente, fuente de corriente controlada por voltaje, fuente de voltaje controlada por voltaje y fuente de voltaje controlada por corriente. Pero bueno, esas digamos que son unos casos especiales y los veremos a su debido momento. Aquí lo que importa es la parte independiente. Entonces, elementos pasivos. Puede ser una resistencia, puede ser un capacitor, puede ser un inductor. Bueno, perfecto. Están perfectamente bien definidos los pasivos. Fuente de voltaje y de corriente independientes, también sabemos reconocerlas, no hay ningún problema. Elementos activos, es decir, diodos, transistores BJTs, MOSFETs y otros más que se te ocurran, bueno, llegaremos a ese punto. O sea, llegaremos al punto en donde cómo meter sus contribuciones en esta matriz. Pero bueno, al menos ya sabemos que son de los pasivos, fuentes, ya sabemos qué hacer con ellos. Muy bien. Entonces, si tenemos un circuito con N nodos y M fuentes de voltaje independientes, aquí ya empieza cómo se acomodan las cosas. Tengo una matriz A, ¿sí? Ya la vimos, la matriz de admitancias. Bien, ¿cómo la creo? Bien, es una matriz de dimensiones N más M por N más M. En el circuito que estábamos analizando, si recordarás, son 3 nodos y una fuente de voltaje independiente. 3 más 1 es 4. Y si recuerdas, la matriz que obtuvimos, pues es una matriz de 4 por 4. Justamente lo que está escrito aquí. Y bien, esta matriz de N más M por N más M va a estar integrada únicamente de cantidades conocidas. Es decir, aquí yo no puedo tener ninguna incógnita. No puede. Si yo coloco una incógnita aquí, estoy mal. Entonces, bueno, en esta matriz A, en la parte superior izquierda va a estar formada por una matriz de N por N. Es decir, recordemos, nodos por nodos. Es decir, N son nodos, perdón. Entonces son el número de nodos, N por N. Entonces, en esta parte, en esta matriz de N por N, los elementos son únicamente pasivos. Volviendo a recordar, pasivos solamente son resistencias, inductores y capacitores. Los elementos conectados a tierra aparecen únicamente en la diagonal y los elementos no conectados a tierra aparecen en los términos de la diagonal y los términos fuera de la diagonal. Me voy a regresar. Recordando, aquí tengo, esta sería la parte izquierda, es decir, en este circuito que es que tiene 3 nodos, dijimos que es de N por N, 3 por 3, aquí está. Bien. Ahora, tengo 3 resistencias. 2 resistencias están conectadas a nodos y una resistencia está conectada a tierra. Bueno, la resistencia de 5 ohms no está conectada a tierra, es decir, está conectada entre el nodo 1 y el nodo 2. Y aquí están sus contribuciones. En la diagonal, es decir, 1, 1 y 2, 2, es positiva. Fuera de la diagonal, es decir, 1, 2 y 2, 1, tiene que ser negativa. La resistencia de 10 ohms está conectada entre el nodo 2 y tierra. Ok, entonces solamente va a aparecer una sola vez, que es aquí. Como está conectada en el nodo 2, pues está en la posición 2, 2, nada más. Bien, y por último, la resistencia de 7 ohms está conectada entre el nodo 2 y nodo 3. ¿Eso qué significa? Que en 2, 2 va a ser positiva, en 3, 3 va a ser positiva, y en la 2, 3 negativa, y en la 3, 2 negativa. Punto. Hasta aquí. Bien. Ahora, el resto de la matriz A
es decir, la que no está incluida en la parte superior izquierda, va a contener únicamente valores de ya sean 1, -1 o 0. Puede contener otros valores en caso de que existan fuentes dependientes de corriente y o voltaje, pero como dije, eso lo veremos a su debido momento. Aquí lo que nos importa es comprender con los elementos pasivos. Me voy a regresar nuevamente a la matriz. Ok, entonces dijimos que aquí está la de n por n, no hay ningún problema. Después, tengo, por ejemplo, bueno, en este caso, perdón, tengo una fuente de voltaje independiente. Entonces, pues ahora voy a agregar un renglón y una columna. Pero si notas, aquí hay un 1 y 0. ¿Por qué? Porque la fuente de voltaje está conectada entre el nodo 1 y tierra. Entonces, en la posición 1, 1, pues va a tener el valor 1, porque sería el nodo positivo, y lo demás es 0, porque está a tierra. Si, por ejemplo, vamos a suponer que la fuente de voltaje estuviera conectada entre el nodo 1 y el nodo 2, bien, en el nodo 1, si en el nodo 2 está el nodo positivo, sería aquí, en esta parte, aquí, que sería el 2. Aquí sería positivo y el nodo 1 sería negativo. Digamos que los valores de 1 y -1 te los va a estar dando la forma en que tú hayas colocado justamente esto. Si yo lo hubiera colocado al revés, es decir, aquí el menos, aquí el más, entonces tendría que haberle puesto -1. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la matriz de incógnitas o la matriz, esta matriz X? Bien, es un vector de n más m por 1. Es decir, número de nodos más el número de fuentes independientes de voltaje por 1. En el caso, por ejemplo, del circuito que estábamos analizando desde el principio, tenemos 3 nodos más una fuente de voltaje, pues sería de 4 por 1. Es decir, 4 renglones por una columna, por eso es un vector. Y entonces, este vector contiene las cantidades desconocidas. ¿Esto qué significa? Serían los voltajes nodales y corrientes a través de las fuentes independientes de voltaje. Los n elementos en la parte superior son los n voltajes nodales. Los m elementos inferiores van a representar las corrientes a través de las m fuentes de voltaje independientes del circuito. Y por último, la matriz Z. Este vector también va a estar formado por n más m por 1. N número de nodos más m número de fuentes independientes de voltaje por 1. Y en este caso, esta matriz va a contener únicamente valores que se conozcan, valores conocidos. Los n elementos en la parte superior son 0 o la suma y diferencia de las fuentes de corriente independientes en el circuito. Los m elementos en la parte inferior van a representar las m fuentes independientes de voltaje en el circuito. Y esto, ahora bien, ya que ya formé mi matriz A, mi vector X y el vector Z, ahora pues yo tendría que despejar este sistema de ecuaciones de alguna forma, ¿sí? O bueno, tengo que resolver esto de alguna manera para obtener pues los valores que quiero conocer, que en este caso son los del vector X. Entonces, para hacer eso, lo obtengo de esta forma. El vector X va a ser igual a la inversa de la matriz A multiplicada por Z. Y de esa forma es como se obtienen los resultados. Entonces, como se podrá, como se ha visto, es de una manera muy general cómo se obtienen los valores para la matriz MNA. Esta matriz, insisto, pues es la que utiliza SPICE y pues ya es un método, una forma bastante útil de resolver el circuito. La ventaja de hacer esto y de armarla, ir armando los vectores y la matriz, es de que
insisto, los métodos matemáticos que se pueden utilizar o programar en la computadora permiten obtener los puntos o los valores que yo quiero obtener. Entonces, pues esto sería todo por el momento. Creo que hay problemas de conectividad. No hay problema. Este video va a estar disponible para su consulta. Cualquier duda, ya saben cómo contactarme. Pues espero que estén bien. Nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho. Muy bonita tarde. Nos vemos.